listas. Vamos al meet and greet. ¿Están listas? Sí. Bienvenidos a este video. Estoy en este momento en Argentina y como se habrán dado cuenta por lo que vieron antes, estoy aquí en el Club Media Fest y tuve show el día de ayer. Ahorita llegamos a Buenos Aires, estuvimos viajando en bus toda la noche. Siento como que he estado viajando todos los días. Y bueno, en este video decidí hacer algo diferente. Va a ser un poco del vlog de lo que está pasando en el viaje, pero también voy a estar respondiendo a las cosas que ustedes suponen sobre mí. Les pregunté en Instagram. Buenos días, crafters. Hoy quiero grabarles el video de respondiendo a las cosas que asumen sobre mí. Así que en este cuadrito pon las cosas que asumes sobre mí, Liz, The Crafting Geek, y te las voy a responder en un video. Vale, muchos dijeron que creen que soy un poco desordenada, pero también muchos dijeron que creen que soy muy organizada. Y creo que estoy como en un punto medio. O sea, no soy extra mega organizada. Antes era muy organizada, pero porque me da ansiedad algunas cosas, entonces trato como de disminuirlo teniendo el control de la situación. A lo mejor sí soy un poco desorganizada en mi escritorio. Mi escritorio siempre está tirado, pero es que, amigos, no es que esté tirado, o sea, para mí tiene un orden, pero tampoco soy tan organizada, o sea, estoy como en medio. Otra cosa que suponen es que no soy muy sociable, no soy extremadamente sociable, no soy la persona que llega a un lugar y está como con todos, hola, ¿cómo estás? Y hace como 50 amigos y así. Yo a veces me toma tiempo y he descubierto que hay días en los que quiero ser social y entonces sí, llego y saludo a todos, pero hay días en los que simplemente quiero estar conmigo nada más. Pero he aprendido que no es un requisito, o sea, cada quien tiene su propia personalidad y tú descubres cómo quieres que sea en la vida. Que creen que soy millonaria o rica y que por eso viajo. Amigos, no soy millonaria. Me gustaría ser millonaria, pero lo único que tengo millones son de suscriptores de la familia Crafty. Es lo único, pero en dinero no. Vengo de una familia clase media en donde mi papá trabajó muchísimo para poder darnos la educación que tuvimos. He aprendido que no necesitas tener mucho dinero para poder viajar. Es cosa de encontrar los medios adecuados, porque hay vuelos que son extremadamente baratos, pero necesitas saber buscarlos. Entonces, muchas veces que me he ido lejos o a diferentes países ha sido así, como que cazando ofertas y buscando cómo encontrar la forma más barata de llegar hasta allá. Que soy muy perfeccionista. Y sí es cierto, me gusta que las cosas salgan bien y a veces me frustro cuando no salen como yo lo esperaba. Pero también estoy aprendiendo a ser menos estresada en esas cosas y como relajarme un poco más cuando no salen perfectas. Asumen que estoy todo el día haciendo manualidades y les sorprenderá saber que casi nunca hago manualidades. De hecho, me di cuenta de que estaba cada vez haciendo menos cosas manuales y entonces las técnicas que ya sabía las estaba perdiendo y fue como, ¡no! Entonces por eso me compré un montón de pintura y de pinceles y como cositas para tener en mi casa, y los fines de semana estoy intentando practicar algunas cosas como el dibujo, que ustedes se dieron cuenta de que no soy nada buena, que soy la persona más creativa del universo. Corazoncitos, de verdad me gusta que digan eso. Yo no siento que sea la persona más creativa del universo porque hay demasiadas personas en el mundo y la creatividad no es nada más hacer manualidades o solamente hacer cosas de arte. La creatividad está en todos lados. Y déjenme ver la hora, ya es la 1. Me dijeron que tengo que estar a 1:30 lista y no me he peinado, así que me voy a peinar y los veo en un rato más ya en el evento. Hey, estoy en el camerino. En este momento no hay nadie porque tenemos que ir al meet and greet pronto. Me estoy poniendo nerviosa. ¡Buenos días! Estoy súper emocionada porque este viaje ha sido algo que no esperaba. Y la verdad es que me divertí bastante conociéndolos a todos acá en Argentina. Así que apenas en este momento vamos a terminar con las cosas que ustedes suponen sobre mí.
Aquí dicen que prefiero regalar cosas hechas por mí que comprar algo. Y la verdad es que sí, siempre he preferido hacer los regalos o empeñarme al menos en hacer una envoltura bonita o hacer algo personalizado para la persona a la que le voy a regalar. No sé, yo siento que eso le da muchísimo valor al regalo y a mí me hace sentir súper bien. Y siento que la persona que lo recibe también. Que algún día voy a hacer mi roast. Yo creo que sí. No sé, digan en los comentarios, ¿les gustaría que hiciera un roast? Estoy preparando algo que puede o no estar relacionado con ese tema, así que atentos. Aquí dicen que creen que soy una enfrente de la cámara y que soy otra detrás. Creo que mi personalidad es como un poco más en la cámara porque... sí, energía. Y a veces en la vida real no soy tan... A veces, depende de si estoy cansada o no cansada. Trato de ser lo más transparente posible. Asumo que no quieres tener hijos. ¿Por qué asumirían eso? Eso está extraño. La verdad es que me da un poco de pánico pensar en casarme y tener hijos. Como que siento que es como el final de mi vida. No sé, o sea, ya sé que no es así, pero siempre he pensado que es una etapa que marca, al menos en la vida de una mujer, siento que marca así como antes de tener hijos y después de tener hijos. Y por eso, no sé, me da muchísimo pánico. Me gustaría tener hijos, pero siento que no es el momento y me apanicó muchísimo cuando sacan este tema. O sea que asumes bien. Supongo que te llamas Lisbeth. No, me llamo Elizabeth. Elizabeth es mi segundo nombre, pero me gusta que me digan Liz o a veces me dicen Eli. Es de Elizabeth, Liz. Que me gusta trabajar. Soy super workaholic. Me gusta estar trabajando todo el tiempo porque hay cosas que se me ocurren, pero también estoy tratando de tener límites. Desde hace como 3 o 4 años hacia atrás me puse límites y por eso el estudio no está en mi casa. El estudio está en otro lado porque sentía que cuando estaba en mi casa nunca descansaba. Todo el tiempo estaba como, tengo que grabar, y estaba como toda estresada. Entonces mejor lo separé. Entonces ya tengo tiempo para mi trabajo, que es YouTube y que lo amo, y tiempo para mi vida. Y eso me ha ayudado a disminuir muchísimo la ansiedad y el estrés. Que se me acaban las ideas. Pues claro, amigos, a todos se nos acaban las ideas. No puedes tener 50 ideas nuevas todos los días. Hay veces que el simple hecho de estar cansado hace que no se te ocurra nada. Entonces sí me pasa todo el tiempo, pero trato de inspirarme en diferentes cosas y eso es lo padre porque hay veces que encuentras inspiración en lugares en los que menos te imaginabas que podías encontrar algo. Que por qué me he vuelto una más del montón, que me gustaba más la Crafting Geek de antes. Crafting Geek ha pasado por la historia durante 10 años. O sea, sería muy malo que yo siguiera siendo la misma persona del principio, porque todos los días cambiamos. Si yo no cambiara y no hubiera cosas nuevas en mi vida, entonces habría algo muy malo en mí. Así que yo les pido que tengan paciencia. O sea, obviamente hay cambios todo el tiempo, pero todos los cambios que hay son para mejorar y son para ustedes, y los pienso porque quiero que ustedes también disfruten más cosas. Muchas gracias a los que han tenido paciencia y lo siento a las personas que ya no les gusta y que dicen, No, es que Crafting Gigante, no sé qué. Yo sigo sintiendo que es la misma esencia, solo que expresada de una manera distinta, pero no puedo complacer a todos, entonces lo siento. Que soy muy dormilona. Esta suposición salió muchísimo, que soy súper dormilona, y la verdad es que no. Me duermo hasta las 12 y todos los días me despierto a las 7. Hasta los domingos. Que me enojo por todo. No me enojo por todo, pero sí soy media Grinch. Hay cosas, sobre todo cuando las cosas no salen como yo quiero y no tengo el control, es como me pongo toda, me cuesta mucho trabajo manejar la frustración. Ya no soy tan enojona, antes sí era como más ¡no! Ahora ya es como lo supero. No pasa nada. Asumo que no tengo novio. Vi varias suposiciones también de esto, que no tengo novio. Se me hace muy extraño porque sí tengo novio. O sea, de hecho tengo 5 años con mi novio. Este año cumplimos 5 años y todos creen que no tengo novio. Asumo que podrás casarte pronto. Amigos, ¿por qué me hacen estas preguntas? No es pregunta, ¿por qué asumen estas cosas? Yo creo que por mi edad. Mucha gente como que ya cree que ya en la edad en la que estoy es como, es que ya tienes que casarte, es lo que sigue. Mis papás me lo dicen, los papás de mi novio no lo dicen, todo el mundo nos lo dice, que cuándo nos vamos a casar. Y yo siento, esta es mi opinión y me disculpo si te hace sentir que no es lo que tú opinas. Yo siento que el matrimonio, o sea, el hecho como la boda, siento que no es algo necesario para expresar cuánto quiero una persona. Entonces, por eso para mí no es como que algo que me urja.
No sé si me casaré pronto, espero que no. Pánico, me da mucho pánico. Y hay varios de estos. Acá hay otro que ya casi te casas. Cielo santo, ¿ya quieren que me case? Díganme en los comentarios, pero yo me apaniqué muchísimo con este tema. Que soy chaparrita. Soy súper chaparrita. Bueno, no tanto. Conozco gente que es más pequeña, como Raiza, pero yo mido 1.56. Entonces, sí, soy muy pequeña. Si hay alguien aquí que también es mini, que mide 1.56, díganme en los comentarios para no sentirme sola. Yo sé que somos más. Aquí dicen, supongo que eres un espía en secreto y estás buscando crafters. ¡Ah! ¿Cómo lo supieron? ¡No! No se crean. No soy un espía en secreto, pero sí estoy buscando crafters. Me gusta conocerlos siempre, entonces estén pendientes para cuando vaya a sus ciudades y que nos conozcamos. Asumo que no te gustan las mascotas. Mucha gente me dice eso también. No es que no me gusten las mascotas, son varias cosas. La primera es, siempre he querido tener un puerquito. Mi sueño es tener un puerquito que se llame Filadelfia. Incluso Raiza lo sabe y luego me manda emojis, me manda gifs de puerquitos y me dice, mira, es Filadelfia. Yo quiero tener puerquito Filadelfia, de verdad. Sería muy feliz con un mini pig rosita. ¡Oh! Los amo, de verdad, tengo demasiados videos de puerquitos. Pero en donde vivo no me dejan tener mascotas. Segundo, soy alérgica al pelo de los animales y me daría mucha tristeza conseguir el puerquito y después que soy alérgica a su pelito. Eso sería muy feo. Y 3, como me la paso de viaje y trabajando todo el tiempo, se me haría súper triste que el puerquito esté solo en la casa. Porque me parte el corazón que el animalito esté solo. Que estoy casada en secreto. No estoy casada, amigos. No me he casado, sigo viviendo feliz, soltera, pero con mi novio. Tal vez me case pronto, tal vez no me case pronto, pero cuando suceda les voy a avisar. Ahora sí, eso es todo para este video. Me tengo que ir corriendo porque ya es hora de hacer el checkout. Ya voy 5 minutos tarde. Muchas gracias por haber estado en este video, por conocerme acá en Argentina. Espero verlos pronto en otro país. Los quiero muchísimo, crafters, y nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós! Yo sé que les dije que ya se ha acabado el video, pero venimos al obelisco de Buenos Aires y quiero mostrarles. Es el obelisco y acá tienen unas letras enormes que son como de plantas. Hola, crafters. Ve a ser feliz como una lombriz. Ahora sí, eso es todo para este video. Muchas gracias por verlo. Adiós.